para el programa o te acompañan permanentemente? No, me acompaña permanentemente. Es este el libro, ¿no? Sí. Está, me acompaña permanentemente, es una hermosa edición, muy linda. Es un libro que tiene sus años. Sí. No me acuerdo, por acá debe estar. Un poco es el libro de consulta. La Biblia del hombre argentino, ¿no? Este se terminó de imprimir en 1971 Claro. En los talleres de Grandmont Sociedad Anónima, Sociedad Comandista por Acciones. Es un libro que yo lo tengo continuamente. Traducido a muchísimos idiomas. A más de 100 idiomas. A más de 100 idiomas. Sí. Sí. Cuando empezábamos la entrevista, antes de comenzarla, me contabas que los caballos han generado una actividad económica importante, que es creciente en la Argentina, y que hasta en China ahora están llevando caballos de polo. Sí, Los chinos sí. hasta en eso quieren ser líderes también. Mira, hace 4 o 5 años atrás, Santiago Gastambide, Sí. polista, Sí. él empezó a hacer las primeras exportaciones de caballos de polo cerca de Beijing. Se está haciendo un desarrollo de enseñar a los chinos a jugar polo. Y bueno, se llevaron miles de caballos ya. Y bueno, se van queriendo adaptar, están aprendiendo a jugar el juego, Sí. ¿no? Y bueno, de hecho, cuando ahora estuvieron en el G20, estuvo el presidente de China, Sí. fue uno de los temas que se conversó. Bueno, el presidente Macri le regaló un caballo. Le regaló un caballo de polo, Claro. sí. Y uno de los temas de conversación fue las futuras exportaciones de caballos de polo a China. Que es de alguna forma un negocio, porque en definitiva es un negocio no tan conocido, pero que evidentemente tiene muchos años, porque se han vendido caballos polo hace mucho tiempo a numerosos países, ¿no? Bueno, todos los años se venden Europa, Estados Unidos, Claro. en los Emiratos Árabes, son compradores de caballos de polo argentinos. Y no te puedo decir la cifra porque mentiría, pero es importante la cifra que se exporta. Porque acá, como se hace el torneo más importante en primavera, que termina en diciembre, la Triple Corona, Sí. bueno, también lo tiene Europa y también lo tiene Estados Unidos en diferentes tiempos Del año. sí, diferentes tiempos, sobre todo el comienzo de la primavera, Claro. ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Sotogrande, en Sevilla, ahí contra el Mediterráneo. Ahí, hace 10 años atrás, era un club de golf y de un amarradero de veleros y todo esto. Y tenía una cancha de polo. O sea, alguien jugaba al polo. Bueno, un argentino llegó ahí y vio que había una cancha de polo, empezó a desarrollar un poco más intensivamente el deporte. Bueno, y hoy hay 6 canchas de polo y es el segundo torneo más importante después de Inglaterra en el mundo. Qué notable. Y tuve la oportunidad de estar para la final de Sotogrande, en la cual me recibió un hijo de Tres Arroyos, que es Robert Van Santen. Ah, sí, que vive en Holanda, en Que Ámsterdam. vive en Holanda. Y él es tiene una tienda muy importante en Ámsterdam Productos de productos argentinos, todo, de zapatos, cuero, botas. todo. Bueno, y es auspiciante de los torneos de polo. Sí, sí, viaja por todo el mundo. Por todo el mundo. Sí. Y Robert trabaja en la línea aérea holandesa. Y esa línea aérea es una de las que hace los traslados de caballos en el mundo. Ajá. Una de las más importantes de Especializa en traslados. eso, claro. Sí. Aparte de lo de pasajeros, tiene el transporte de caballos en el mundo. Y Roberto es el encargado
de esa parte. Ajá. O sea, tiene anécdotas que han ocurrido en pleno vuelo con caballos que... Lo que debe ser, ¿no? Bueno, se trasladan en habitáculos especiales, y qué sé yo, a veces se les da un tranquilizante, pero hay algunos que han tenido que tomar decisiones fatales, claro, en el vuelo. Qué bárbaro, ¿no? Porque corría peligro el vuelo. Claro, exacto, me imagino. Es muy interesante las anécdotas de Roberto. De Roberto. Sí. Julio, yo te conozco muchísimo relacionado a las tradiciones argentinas. Sí. Sos un estudioso en ese sentido. Sí. Has leído mucho. Sí, he tenido... Has profundizado mucho conocimiento. Sí, he tenido la oportunidad de tener muy buena literatura. Y tengo definiciones de qué es el gaucho. Ajá. Y por qué. Yo digo, el gaucho es el primer patriota. Primero y único. Porque si no hubiera existido el gaucho, no hubiese existido nada. No hubiese, y el gaucho comprende todo lo que es el sur de Brasil, el Paraguay, el gaucho el Uruguay, sur, claro, ¿no? Sí. Era, dice, de espíritu libertario, sí, ¿no? Andariego y combativo. Esa es una definición que da del gaucho el Martín Fierro también. Y si no hubieran existido gauchos, vos calculás que la conquista se llegaba ahí a un lugar de la tierra, y qué sé yo, bueno, llegaban los conquistadores, nadie tenía mucho conocimiento de lo que podía hacer, entonces alguien se aventuraba a querer salir un poquito más allá de lo que ponerle sea una fronterita. Sí. Y a convivir con el ambiente natural. Y eso fue formando, esas personas se fueron formando y se fue creando el carácter del gaucho. Y ese hombre fue el corajudo de llegar un poco más allá. Vos calculás que esas primeras vacas que vinieron con Juan de Garay se multiplicaron de tal manera en estas pampas y esos caballos. Era hacienda de origen de Hacienda Brava de España, la misma que se usa en la lidia. Está hoy, hay un estudio genético que la raza criolla bovina y la raza brava de España están emparentadas. O sea, esos animales que se criaron acá salvajemente, había que salir a reunirlos, a amansarlos. Claro. Y ese era un español o un portugués o de cualquier nacionalidad, porque había que tener mucho coraje para venir acá, y que se fue haciendo gaucho. Y gaucho comprende, para mí, la lectura de la naturaleza, la comprensión del medio ambiente, adaptarse y una gran porción de coraje. Sí, expresada también, por ejemplo, en la defensa de la frontera, por ejemplo, la frontera norte con Güemes, ¿no? Claro. Y sus gauchos. El ejército de Güemes era un ejército compuesto por el almirante Miguel Martín de Güemes. Así es. Y sus gauchos. Claro. El regimiento de granaderos a caballo, vamos a creer que eran todos, o sea, los oficiales eran todos oficiales, no, eran gauchos. Y hay algún historiador que dice fueron llevados a la fuerza. No. En la convocatoria de San Martín fue tan convincente hacia las personas que los gauchos iban de a montones a anotarse al regimiento. Y los que más condición o más letrado tenían, por ahí le empezaban a dar algún grado. Algún grado, sí. Pero sin gaucho no hubiera habido libertad. Eso se contrapone absolutamente con esa imagen de algunos que quieren decir que el gaucho era un halagán, un borracho y no sé cuánta cosa. Mal entretenido. Claro, sí. Vagabundo. Exacto. Y yo diría vagamundo. Ahí está la diferencia, ¿no? Claro. De hecho, en este libro, cuando empieza este libro, José Hernández relata el personaje de Martín Fierro, que su ranchito tenía y con su mujer vivía y con sus hijos, y qué sé yo, ¿no? O sea, en tranquilidad y en paz. Y bueno, y por un encono de un juez,
le sustraen el rancho de un gaucho manso, ¿no? Y lo mandan a la frontera. Exacto. ¿No? Y de hecho, cuando llega a la frontera, en un destacado caballo de pelo moro, lo más preciado que le podía quedar a ese gaucho que estaba en desgracia, ¿viste? El jefe del regimiento le saca el caballo. O sea, fue una ofensa continuamente, hasta que ese personaje, Martín Fierro, estalla. Es un relato social que hay acá de lo que ocurría en esa época. Y a propósito del caballo, los caballos fueron los que con el general San Martín libertaron los países de América en epopeyas verdaderas, hechas a caballo, a lomo de caballo, a lomo de mula. Este país, América del Sur, llega a ser libre gracias a los caballos y a las mulas, porque las distancias eran tan grandes, ¿no? Que era todo, como dicen los gauchos, todo a pata de caballo. O sea, nosotros no tenemos noción de lo que la epopeya que hicieron los caballos en servicio a los hombres que liberaron el país. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué actividades? Bueno, mira, actualmente yo sigo como comisionista, comprador y vendedor de hacienda. Trabajo con varias consignatarias y también con la cooperativa agraria. Y bueno, y también eso es mi trabajo. Y mis horas de ocio, sé concurrir a algunas fiestas tradicionalistas. Siempre estoy apoyando algo del tradicionalismo de acá, y también de afuera. Siempre me encuentro con personas que me siguen enseñando, y bueno, y uno se va poniendo exquisito en algunas cosas, porque la virtud que tiene el conocimiento es que no te va a dejar embaucar muy fácil. Ajá, claro. Porque empezás a tener autoridad con diplomacia, poder opinar con criterio. Vos sabés que una de las cosas que... Viste que acá hay varias fechas patrias que se festejan, y normalmente, viste, son las muertes de ciertos héroes, ¿viste? El general San Martín, el general Belgrano, el 17 de agosto. Independencia. Sí, bueno. No, pero la independencia no es la muerte de nadie. No. Vos te referís a eso. A los patriotas. Sí. La única que se festeja la fecha de su nacimiento es el 10 de noviembre de José Hernández de Porredón. Sí. Es la única que se festeja el día de su nacimiento. El nacimiento. Las otras no, claro, es cierto. Un libro escrito en 1872. Y bueno, yo lamento que hoy en los colegios no esté este libro. Se ha pasado por alto. Claro. O no esté el Segundo Sombra. Claro. O no esté el Santos Vega. Claro. Sí. Y tantas obras hermosas. Sí, muchas veces se quiso poner el folclore, por ejemplo, como materia, digamos, obligatoria en las currículas de la escuela, y sin embargo, lamentablemente hasta ahora no ha progresado eso, ¿no? No ha progresado. Hay que tener también muy seriamente en cuenta quién lo dicta. Sí, seguro, claro. Porque también empieza a haber ciertas deformaciones de que, bueno, no es tan real. Claro. O sea, por hacerlo más llamativo, lo hacen más degenerado. Hay un tema que escribió el queridísimo Horacio Guaraní, poeta absoluto. Él tenía un campo en Saladillo. Y lo reflejó en una de sus canciones, en un tema movido, me acuerdo que era el ritmo de chacarera. Cuando voy para Saladillo me crecen alas en las patas. ¿A vos te pasa más o menos eso cuando vas al campo? Es como que sí. Empezás a volar. Exacto. Empezás a volar. Un poco así, ¿no? Cuando uno se
se acerca a su caballo predilecto. Sí, claro. ¿Viste? Cuando sabe que va a pasar un buen momento, un entorno, cuando voy a escuchar el silencio, lo que te decía hoy. Sí, claro que ocurre, ¿cómo no? También había una frase muy buena de Horacio que decía: no hay nada más triste que una botella de vino sin descorchar y una mujer sin ser amada. Es cierto. Muy célebre esa frase. Sí. Qué poeta, ¿no? Bueno, y viste, pensar que al principio Horacio Guaraní fue tomado como un poeta renegado. Sí. ¿Viste? Sí. Su canción era una canción de protesta. De protesta, sí. Eso le demandó de alguna forma el exilio también. Sí, por supuesto. Pero pasaron los años y la gente empezó a comprender la poesía de Guaraní. Sí, sí. O sea, fue un adelantado a su canto y a su poesía hacia el público. Sí. Después, con el tiempo, el público empezó a entender qué quería decir este hombre. Y viste que había gente que decía: no, Horacio siempre tiene que estar tomado para cantar, sí, qué sé yo. No era así, no era así. Es una... Era como un gaucho de espíritu libre, andariego y combativo. Todo eso junto, sí, realmente. Julio, se nos fue el tiempo. Bueno. Por ahí vamos a hacer la edición número 2 del programa en algún momento, ¿no? ¿Cómo no? Porque quedó mucho por hablar contigo. Podemos hablar de pilcha, podemos hablar de pelaje, claro. podemos hablar de historia de Tres Arroyos, podemos hablar de la obra de don Ramón Santamarina en Tres Arroyos. Ajá. Que no es conocida, no es difundida. Bueno, cuando Tres Arroyos no se había fundado, don Ramón Santamarina, en Cristiano Muerto, el Benito Machado le da una fracción de tierra y ahí se forma la alcaldía y el primer calabozo, el cual existe en la estancia Santa Catalina de Jorge Sarrosa. Un poquito más, tal vez un adelanto pequeño de lo que vamos a hacer en el próximo programa. Cuando vos quieras, Héctor, muchas gracias a vos. Un gusto recibirte. Y me encantó que te preocupes por estas cosas. Seguro, como toda la vida. Que son nuestras, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí esta entrevista con Julio Bioca, ha sido rica indudablemente, merece otro espacio que vamos a repetir más adelante. Y bueno, los invitamos para que dentro de 7 días más nos encontremos con otro tresarroyense en esta edición de Séptima Noche desde Confitería La Perla, a través de la gentileza de Gabriel Sandoval y la cámara de Ariel Wolfram. Hasta ese encuentro.